Buenos días a todos, que Dios les bendiga, Jesús les ama en este bello día. Hoy estamos por Mateo 22 y estoy leyendo de la traducción en lenguaje actual. Y siempre decimos que antes de leer la Biblia debemos decirle al Señor que nos deje entender lo que Él quiere que entendamos, porque Él no quiere una religión con nosotros, Él quiere una relación. Así que antes de leer su palabra, antes de levantarnos, siempre debemos decirle: Señor Jesús, déjame entender lo que tú quieres que yo entienda, déjame yo saber que tú quieres que yo haga hoy, o sea, quita todo lo que no sea de ti, de mi vida, y así cada día más tenemos una relación más fuerte con el Señor. Entonces, en Mateo 22, como les digo, oren para que el Señor le deje saber qué versión de la Biblia leer, porque Él sabe cómo nos habla. Y otra vez, hoy estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. He leído de la nueva versión internacional, de la nueva traducción viviente, o sea, la que el Señor me pone a leer ese día. Y como siempre, debemos entender que para entender la palabra debemos proclamar a Jesús como nuestro Dios y Salvador y luego bautizarnos por sumersión, y entonces recibimos al Espíritu Santo, como dice en Romanos 10:9, en Juan 3 vemos estos conceptos y en toda la Biblia. Entonces en Mateo 22 lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: una vez más Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. Entonces, para aprender más de los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley, tomémonos el tiempo de leer Mateo 23. Número 2. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje: la comida ya está lista, he mandado preparar la carne de mis mejores terneros, vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso y cada uno se fue a hacer otras cosas. Entonces aquí vemos que el que estaba invitando era el Señor, es el Señor, y los invitados somos nosotros, las personas que Él invita a venir a Él. Y otra vez, antes de leer este pasaje, ore y pídele al Señor que le dé entendimiento de lo que Él quiera que usted entienda, porque la Biblia nos habla personalmente a cada uno de nosotros y hace lo que dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Tómese el tiempo de leer. Entonces el 5 de Mateo 22 dice: pero los invitados no hicieron caso y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender su negocio, y los otros agarraron a los sirvientes del rey y lo mataron a golpes, que es lo que pasa cuando en muchos lugares donde proclamamos las buenas nuevas. Pero léanse Mateo 5 para que vean que somos bendecidos a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser calumniados. Tenemos que mantener nuestra vista en el Señor, porque eso también pasaron los que vinieron antes de nosotros, y recibiremos la gloria. Yo misma no hago esto por lo que vaya a recibir, sino porque yo me enamoré del Señor. Yo no tengo cómo agradecerle que murió en la cruz por nosotros, ese sacrificio tan lindo, y cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo nos habla, cómo nos dio este manual de vida para nosotros leerlo, sea en el teléfono, en la tableta, en la computadora, en un libro actual. A mí me habla bastante cuando leo el libro, pero en esta temporada me puso a regalar la Biblia, el libro, a una persona, a una discípula
que es en inglés y en español, para que practique los dos idiomas, y él me provee, pero mientras tanto uso el teléfono. Entonces el número 7, el rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivía, que eso pasó con Sodoma y Gomorra. Y pasa en los lugares, él dice que donde quiera que vayamos, que digamos mis paz le dejo, y si no nos reciben, que le digamos mis paz les doy, nos sacudamos los pies, y el castigo va a ser peor que para Sodoma y Gomorra. Entonces el número 8, luego el rey dijo a sus sirvientes, la fiesta de bodas está lista y aquellos invitados no merecían venir. Vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que venga la fiesta de boda. Y ahí habla de la evangelización. Si leemos Efesios 4, vemos los diferentes dones. Romanos 12, Primera de Corintios 12, 13 y 14, vemos los diferentes dones que el Señor nos dio para levantar discípulos, como dice en Mateo 28, del 18 al 20, para enseñarles los mandamientos y que también se multipliquen y hagan más discípulos. Y hay un don de evangelización que es el de salir a la calle, proclamar las buenas nuevas en los autobuses, en los trenes, en todos los lugares donde el Señor pone un cristiano, es para que esa tierra se vuelva santa. Por eso es importante que nosotros también tengamos esa santidad por dentro, no solo por fuera, porque podemos andar muy lindo por fuera, pero lo que el Señor quiere es que comience el trabajo desde adentro. Entonces cuando recibimos a Jesús, que nos bautizamos, viene el Espíritu Santo a vivir adentro de nosotros para comenzar ese proceso de santificación, donde le entregamos lo viejo y entra lo de Él. Le entregamos lo viejo y entra lo de Él. Entonces dice el 10, los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas, y así el salón de la fiesta se llenó de invitados. Número 11, cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo, oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Entonces el rey le ordenó a sus sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina de terror de los dientes. Entonces, terror los dientes. Entonces aquí está hablando del infierno, de lo que habla Mateo 24, que ahí es donde serán las personas que desafortunadamente no decidieron recibir a Jesús como su Dios y Salvador, y en la palabra se les llama hijos y hijas de perdición, pero el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis da oportunidad para que la persona tome la decisión correcta, que si toma el camino angosto, se va con Jesús, y es el camino, la verdad y la vida, y la única manera de llegar a Dios. Pero si no toma esa decisión, se va por el camino ancho, que es diversión, destrucción, es ilusión de una vida, y se lo lleva a un lugar de oscuridad donde va a haber llorar y rechinar de dientes por eternidad. Y si no tomamos esa decisión antes de morir, que hasta el último respiro el Señor nos da esa oportunidad, como a los dos que estaban con Él en la cruz, que uno reconoció que Él era quien era, el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien es Él, le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces el 14, esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Entonces Él acepta, dice, usted es mi amigo, sí, cumple mis mandamientos. Y cuando recibimos a Jesús, fluye nosotros cumplir los mandamientos en Éxodo 20 del 1 al 17,
y empezamos a reflejarlo a Él, a vivir como Él, a sonar como Él, a amar a su humanidad, a su creación como Él, para compartir las buenas nuevas de que si aceptan a Jesús como su Dios y Salvador, van a tener paz, perdón, sanación, propósito, vida eterna, frutos, dones, para contestar la gran comisión y caminar en la autoridad del Espíritu Santo y pasar por el proceso de santificación para que donde llegue se vuelva una tierra santa y se transforme. El número 15. Un día los fariseos se reunieron y decidieron ponerle una trampa a Jesús para hacer que dijera algo malo. Ellos siempre, los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley, siempre están retando al cristiano porque desafortunadamente ellos no tienen el Espíritu Santo para tener amor. Y todo lo que dice en Gálatas 5, del 22 al 24, vemos más Gálatas 5, los frutos de la carne. El 16, mandaron a algunos de sus seguidores junto con unos partidarios del rey Herodes para que dijeran a Jesús: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú le enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Dinos ahora qué opina. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Siempre retando. Ellos pueden ver que uno levanta un muerto y se fijan en la apariencia y en otras cosas, juzgan, condenan, porque no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Pero la esperanza de Dios es que sí, que lo reciban, que reciban el Espíritu Santo para que puedan tener los frutos del Espíritu. El 18, pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo: Hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús les preguntó: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? 21. Ellos contestaron: del emperador romano. Jesús les dijo: pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. El 22. Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Y una de las cosas que hacen los saduceos, los fariseos y los maestros de la ley es que le dan más poder al enemigo, porque la palabra dice que el que no ama a su prójimo no es de Dios, es del diablo. Y hablan más del enemigo y de la potestad que del mismo Jesús, porque en verdad el que no tiene a Dios está con la oscuridad. Entonces ellos proclaman más y hablan más de esas cosas, mandan a la gente al infierno, porque para allá es que quieren llevárselos. Entonces vamos a orar que el Señor nos deje ser cristianos y no fariseos, saduceos, ni maestros de la ley. Y otra vez, para aprender más de los maestros de las leyes, de los fariseos, vayamos a Mateo 23 y reflexionemos para que el Señor nos ayude a ser más como Él y nunca ser fariseos ni maestros de la ley, porque hieren bastante y le ponen un yugo tan fuerte, le decía el Señor, que lo que hacen es que se lo llevan con ellos para donde ellos van. Entonces, que no es con Dios. Mateo 22, 23. Ese mismo día, unos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos no creían que los muertos podían volver a vivir. Y por eso le preguntaron: Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijo con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos le pertenecen al hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivieron una vez 7 hermanos. El hermano mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos. Entonces el hermano que seguía se casó con la mujer que dejó el mayor.
Pero tiempo después también él murió sin tener hijos. Con el tercer hermano pasó lo mismo. Y así pasó con los 7 hermanos. 27. Finalmente murió la mujer. Tú ves que ellos se preocupaban más por las reglas. Y Dios no, y sacrificio, muchos sacrificios. Ellos creen que con sacrificios y sacrificios van a conseguir la salvación. Y no es así. El Señor no quiere sacrificio, Él quiere que obedezcamos, misericordia. Entonces el 28, ahora bien, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposo esa mujer si estuvo casada con los 7? 29, Jesús contestó: ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto así los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer la Biblia, lo que Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. El 33. Al oír las enseñanzas de Jesús, la gente que estaba allí se quedó asombrada, porque a pesar de los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley, se cumplen los propósitos. Y muchas veces, y casi siempre, porque dice la palabra en Romanos 8, desde el 28, que todo obra para bien para el que está en Cristo. Y a pesar de sus calumnias, de su persecución de los fariseos y los maestros de la ley, se cumplen los propósitos, porque todo el que está alrededor escucha lo que se dice. Entonces, el número 34, cuando dice los 2 mandamientos más importantes. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó, del 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús les respondió, y estaban tan ciegos que no se daban cuenta que estaban hablando con Dios. Qué pena, por la falta de discernimiento, por la falta del Espíritu Santo, no se daban cuenta que era con Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estaban hablando. Entonces, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos 2 mandamientos. O sea, que todo emana del amor que le tenemos al Señor, y de ahí podemos amar a los demás y cumplir los demás mandamientos. Fluyen porque el Espíritu viene a vivir en nosotros, que está en Éxodos 20 del 1 al 17. Entonces el 41. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó, ahora Él les va a hacer una pregunta: ¿a qué familia pertenecerá el Mesías? Ellos respondieron: a la familia del rey David. Jesús le dijo: con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió: Dios le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíquenme, si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Nadie pudo responderle a Jesús, y desde ese momento ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, el Señor dice que si necesitamos sabiduría, que se la pidamos en este día,
y todos los días tomémonos el tiempo, si no lo hemos hecho todavía, esto solo se hace una vez, que decimos: Señor Jesús, si no hemos recibido a Jesús como nuestro Dios y Salvador, decimos: Señor Jesús, perdóname, entra en mi vida, yo te la doy como mi Dios y Salvador. De hoy en adelante quiero una vida nueva y una vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Y si ha tomado esa decisión, es muy importante que se bautice por sumersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que le ore al Señor por un lugar donde lo bauticen y que sea una persona llena del Espíritu Santo, para que usted reciba el Espíritu Santo y para que pueda santificarse, entender la justificación, la santificación, ser apartado para el Señor, para contestar la gran comisión, para que su reino venga y su propósito se cumpla. Y esto no lo hacemos por nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo. Así que Dios los bendiga. Vamos a mantener la mirada puesta en Jesús, en el Espíritu Santo, y cada día más reflejándolo a Él, para que podamos ser la sal y la luz que este mundo necesita, en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, el nombre de Jesús, y hasta pronto. Sigamos leyendo la Biblia.